Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera de las conferencias de esta serie sobre argumentación y debate en el marco del cuarto Torneo Nacional de Debate. Y hoy lo que vamos a estar viendo son herramientas de argumentación aplicadas al debate. Es una charla que tiene también un carácter introductorio, pero con un poquito más de profundidad. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un ciclo de varias conferencias donde va a haber también expositores de Perú y de México, también invitados. Y en esta primera sesión, como les decía, vamos a hablar acerca de las herramientas de argumentación aplicadas al debate. Y aplicadas al debate, en concreto, también en un formato de debate específico, que es el formato del Mundial Escolar de Debate, que es el que nosotros utilizamos en el torneo y que, como ustedes ya conocerán, tiene un formato que es bastante lineal, bastante fácil de entender, y que se aplica en todo el mundo, ¿no? Que también está bueno eso, porque hay muchos recursos eh, que se consiguen a nivel internacional y que nos pueden ser muy útiles. Bueno, miren, les voy a compartir una exposición para ir organizando el discurso. Y mi objetivo aquí es que esto sea práctico, o sea, más allá de que hay cuestiones eh, digamos, que tienen que ver con aspectos, como les decía, introductorios con el debate, pero también es mirarlo desde el punto de vista del debate, de la práctica en sí. Bueno, lo que vamos a ver son cinco cosas. Primero, la argumentación en el formato de debate. Segundo, en segundo punto, estrategias para la creación de argumentos. Tercero, operaciones que se pueden hacer con los argumentos. Cuatro, cómo trabajar con las preguntas o cómo eso nos puede servir en el marco de del debate y de la elaboración de argumentos también. Y por último, los supuestos y las objeciones. En primer lugar, como le decimos en este primer punto, vamos a ver el formato, vamos a repasar el formato de debate. Eh, en el formato que les comentaba. Y luego vamos a ir viendo cosas que son muy prácticas. Cuando vamos a hablar de estrategias para la creación de argumentos, es decir, bueno, ¿cómo se me ocurre a mí un argumento? ¿Cómo puedo yo, más allá de la investigación, de la búsqueda de información, cómo puedo realmente encontrar esos argumentos? Operaciones con argumentos es qué puedo hacer con esos argumentos que voy buscando, que voy creando. Y luego lo que son preguntas y supuestos y objeciones son otras herramientas que vamos a ver que también van a tener su utilidad. Bueno, hecho este preámbulo, un poquito para narrar el esquema de la exposición, vamos a entrar de lleno en el primer punto, en la argumentación en el formato de debate. Bueno, tal como tienen en las bases del concurso, del torneo, perdón, nacional de debate, en un debate es importantísimo, antes de arrancar con esa diapositiva, en un debate es importantísimo el formato, o sea, que quiere decir que en un debate no habla cada cual al momento que quiere, cuando le parece, no, sino que tiene un formato. Y en el formato que nosotros utilizamos, si bien cada equipo de debate o cada casa, porque así se llama, tienen 5 estudiantes, en cada debate particular van a intervenir 3 estudiantes, que no necesariamente en todo el torneo tienen que ser siempre los mismos estudiantes. Pueden ser, qué sé yo, en una moción que se debate, en un debate pueden ser el estudiante 1, 2 y 3, en otro el estudiante 3, 4 y 5, en fin, no hay titulares y suplentes. Es simplemente cada debate, debaten 3 de esos 5 integrantes. ¿Sobre qué debaten? Sobre una moción, que la moción es un asunto polémico. Por ejemplo, se puede debatir sobre si, no sé, debería fomentarse el uso del lenguaje inclusivo. Bueno, es algo polémico porque se puede defender que se fomente o no. El formato de las mociones siempre comienza diciendo esta casa, o sea, con una afirmación. Por ejemplo, si fuera
este tema del lenguaje inclusivo sería, esta casa fomentaría el uso del lenguaje inclusivo. Y entonces estos dos equipos o estas dos casas van a trabajar sobre esa moción. Una de esas casas se llama proposición y va a defender la moción. En este caso sería fomentar el uso del lenguaje inclusivo, mientras que la casa de oposición, bueno, se va a oponer, ¿no? En ese caso diría que no hay que fomentar el uso del lenguaje inclusivo. Entonces tenemos los debatientes de los dos equipos o dos casas, que ya dijimos que son tres, que debaten una moción y debaten ante los jueces. O sea, quienes van a estar juzgando esto van a ser los jueces. Y de hecho, la próxima sesión que vamos a tener, vamos a hablar sobre los criterios de juicio de un debate que les va a resultar tanto útil tanto a los docentes como a los estudiantes también que debatan. Bueno, entonces, entendiendo estos conceptos clave, ahora sí, pasamos al formato. Cómo es que se juega, digamos, al debate? Establecida una moción, entonces nosotros tenemos estas dos casas. Tres de estudiantes en casa de proposición y tres en casa de oposición. Primero va a hablar el primer orador de la casa de proposición y tiene hasta 8 minutos para hacerlo. Luego de que termina el primer orador, ¿qué es lo que va a suceder? Inmediatamente se le da la palabra al primer orador de la casa de oposición y también tiene 8 minutos. Luego el segundo orador de casa de proposición, el segundo de oposición, tercero de proposición, tercero de oposición y siempre son 8 minutos. Y luego va a haber lo que se llama un discurso de réplica, que en realidad son discursos que sirven para poder darle un cierre o un resumen, digamos, de lo que se, de lo que se, o sea, como darle un cierre a la exposición. Entonces, en el discurso de réplica, lo que va a hacer el orador es intentar mostrar por qué la casa propia es la que ha dado los mejores argumentos en este debate. O sea, la que ha presentado los mejores argumentos y por lo tanto debería ganar el debate. En este caso se invierte el orden y primero va a hacer la exposición la casa de oposición y cierra proposición. En estos discursos de réplica solamente se va a dar 4 minutos, o sea, son más cortitos. ¿Ah? Bueno, entonces ahí debaten todos, ¿qué es lo que va a suceder después? Los debatientes se van de la sala, los jueces tienen 15 minutos para deliberar y para llegar por consenso a establecer los puntajes para cada uno de los oradores, para el equipo que va a perdón, para cada uno de los discursos, para el equipo que va a ser la suma de esos puntajes y también va a determinar quién de los dos equipos gana el debate. Siempre gana el debate el equipo que tiene más puntaje, o sea, no puede haber una incongruencia de que un equipo tenga más puntos pero que gane el otro. ¿Tá? Eso los jueces también saben que tienen que guardar esa congruencia, esa coherencia dentro de su criterio de juicio. ¿Tá? Eh, También decirles que el debate es moderado. En general, quien modera el debate es el presidente del panel de jueces, este, que lo que va a hacer durante todo el debate es dar la palabra a cada uno de los oradores. Cabe destacar también que los jueces no opinan, no sancionan, no hacen nada durante el debate más que escuchar, salvo naturalmente que pase alguna cosa extrema, que haya una agresión, que haya, no sé, o que haya un accidente, o que haya una desconexión en lo que es la virtualidad, no sé, algún imponderable, pero salvo que suceda algo extraño, lo normal es que los jueces solamente toman sus notas, escuchan y después de que termina todo el debate deliberan, pero no intervienen, no opinan, no censuran, no nada, simplemente escuchan y los que hablan son los debatientes. Bien, dicho esto, si queda claro el formato de debate tal como está planteado, este, aquí podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, sobre la introducción del orador, como ejemplo un orador o un debatiente, que así se llaman. Por ejemplo, puede iniciar
saludando a los jueces o con algún elemento retórico, una cita, una anécdota, un hecho puntual, una historia brevísima, un dato. A veces es bueno, no es necesario hacerlo siempre, pero a veces puede quedar bien una cosa, iniciar con eso. Saludar y presentarse y explicitar qué se está defendiendo. Esto sobre todo para el primero de los oradores. ¿Tá? Porque después el debate ya va teniendo más sus características, se va nutriendo. Algo que también es muy importante, que les tengo que aclarar sobre el formato, es que en cualquiera de los discursos de 8 minutos, que ahí les volví a poner la, la grilla del formato, lo que puede suceder es que mientras un orador está hablando, el otro equipo puede hacer lo que se llama un punto de información, que lo puede hacer levantando la mano o pidiendo o diciendo punto de información. Eso incluso se pacta antes del debate. ¿Qué quiere decir un punto de información? Significa que cuando, ponele, yo estoy hablando, estoy haciendo mi discurso, lo que estoy defendiendo, y de repente alguien de la casa contraria me pide un punto de información. Eso quiere decir que me va a hacer una pregunta o me va a plantear alguna objeción a lo que yo estoy diciendo o algo relacionado a la posición que estoy defendiendo. Yo tengo dos opciones, o sea, el orador que está hablando tiene dos opciones. Una es no aceptar el punto de información, que puede decir no acepto o simplemente no contesta nada y sigue hablando. O puede decir acepto el punto de información. Entonces, el debatiente de la otra casa lo que va a hacer es hacer una pregunta, una objeción, lo que sea, que tiene que ser breve. Y en este caso, eh, tiene que ser breve. Ay, disculpa. En este caso tiene que ser breve. ¿Por qué? Porque si el tiempo sigue corriendo. Entonces, si una persona, digamos, un debatiente está siendo interrumpido, eh, y la otra persona se pone a hablar, le está quitando minutos de su exposición. Entonces, en el caso de que la persona que está preguntando, haciendo el punto de información, se extienda mucho, el orador lo puede cortar. Ahora, una vez que escucha el punto de información, lo tiene que contestar. O sea, tiene que contestar ese punto de información. Esto, por supuesto, le da más juego a todo lo que es el debate, ¿no? Solo se puede hacer punto de información en los discursos que duran 8 minutos, que también se llaman discursos sustantivos. O sea, durante el discurso de réplica no se pueden hacer puntos de información. Y además, otra cosa más. Se dice, en la jerga del debate, que el primer minuto y el último minuto están blindados. O sea, que no se puede hacer puntos de información ni durante el primer minuto en el que el orador está hablando, ni tampoco durante el último minuto. Esto se hace, ¿saben por qué? Para que el orador pueda, o la oradora, pueda empezar a hablar y que por pronto tenga un minuto para plantear sus ideas, su caso, o sea, lo que está defendiendo. Y asimismo, para que el último minuto también pueda redondear lo que está diciendo. Pues imagínense que le falte, qué sé yo, 15 segundos para terminar y, y de repente le hacen un punto de información. Queda como cortada la cosa, ¿no? Se puede hacer puntos de información a partir del minuto número 1 y hasta que comienza, o sea, hasta que finaliza el minuto número 7. ¿Está? Eh, Decirles entonces que esa es la razón por la cual están blindados esos minutos y reiterarles que durante el discurso de réplica no se pueden hacer puntos de información. Esto le da también como una cuestión más dialéctica, más de ping-pong, digamos, que le da más juego, digamos, a lo que es el debate. Bueno, aquí, por ejemplo, y lo tienen en las bases también, tienen ahora un poquito más en profundidad en lo que es el formato de debate. Cada uno de los oradores tiene su rol. Esto no quiere decir que sea eh, rígido, que sea algo que si no lo haces está mal. No, son recomendaciones.
¿tá? Pero en general está bueno tenerlas en cuenta porque ordenan también el trabajo del equipo. En este caso, por ejemplo, el primer orador, acá vieron que dice equipo de proposición y equipo de oposición. Entonces, si vemos en el equipo o casa de proposición, el primer orador dice, introduce el debate. Bueno, lo primero que tiene que hacer es introducir, por ejemplo, volvamos al ejemplo del fomento del lenguaje inclusivo. Pongo ejemplos que no son de las mociones que se debaten este año para tampoco no entrar a hablar específicamente de eso o dar determinadas coordenadas que en realidad cada casa, cada equipo va a plantearlo como estime más conveniente. Entonces, tenemos que el primer orador introduce el debate. Esto quiere decir bueno, que plantea qué es lo que defiende, si hay términos clave los va a definir, por ejemplo, no sé si el ejemplo es esta casa fomentaría el uso del lenguaje inclusivo, entonces por ahí capaz que sería bueno que antes de dar argumentos, definir qué se entiende por lenguaje inclusivo, dar algunas introducciones o plantear que es un tema polémico, en fin, como una mínima introducción. Luego define las partes importantes del esquema de defensa. Esto no es necesario que lo veamos en este modo y tampoco la parte donde se introduce un plan si es necesario. Lo que sí me interesa decirles es que esboza los argumentos iniciales que su equipo estará haciendo durante el debate. A veces se dice, bueno, mi equipo va a defender el uso del lenguaje inclusivo y los tres argumentos principales. Ah, y los tres argumentos principales que va a utilizar son los siguientes. A ver, voy a ver, me dicen que no están pasando las diapositivas, ¿puede ser? No, quedó en herramientas de argumentación. Ah, pero entonces no sé qué está pasando. A ver, estoy compartiendo. A Sí, ver, ahí sí, moví. ahí, ahí Ahí se ve está, herramientas de argumentación nuevamente. esquema de exposición. No, sería la siguiente. ¿Sigue viéndose lo mismo? Se ve, ahora cambia. Sí, ahí. Ahora volviste a la uno. Ahí se ve esquema de exposición No, volviste a Ahí la uno. volviste a la uno. y esquema de exposición. Estabas en la Era la 5, creo. siguiente. Sí. Ah, Esto Mm. se, ¿dónde estoy ahora? Vale, me están complicando. Estás en herramientas de argumentación. Pero qué raro, porque, a ver, vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Disculpen, pero a ver, vamos a compartir. Ahí, Ahora sí. a ver. Ahí está la argumentación en formato de debate, los 8 minutos y las especificaciones. Pensé que estaba mostrándoles esto. Este, ahí lo ven bien, el esquema que yo les estaba mostrando. Perfecto. Pronto oralmente les estaba diciendo esto, que es el esquema que aparece incluso en las bases. Este, bueno, bien, ahora quedó arreglado el tema. Este es el esquema que, como les decía, lo tienen en las bases, pero que también le permitía ver gráficamente. Bueno, ahí lo ven esto que yo le estaba contando, ahora más en profundidad, es el primer orador de la casa de proposiciones, el primero que habla y les decía, entre los cometidos que tiene es introducir el debate, dar las definiciones clave, pero también esbozar los argumentos iniciales que su equipo estará haciendo durante el debate. O sea, a veces es el orador que comienza y dice, bueno, nuestra casa va a defender el fomento del uso del lenguaje inclusivo y los tres argumentos principales van a ser tal, tal y tal. A veces se les pone nombres a los argumentos como para identificarlos. ¿Es obligatorio esto? No. Pero a veces ya como va delineando y le va diciendo a los jueces cómo va a ser la defensa que se va a utilizar. Y lo que hace el primer orador es plantear dos argumentos a favor de la moción.
Por ejemplo, si sería a favor del uso del lenguaje inclusivo, decir, bueno, primer argumento de visibilización, porque permite visibilizar a determinados colectivos o determinadas, o sea, las mujeres o determinados géneros, digamos, quedan invisibilizados. El segundo argumento podría ser sobre el uso del lenguaje inclusivo, es además de la visibilización, porque cumple un rol, no sé, lingüístico que, este, que es un cambio que es posible hacer, por ejemplo. Estoy inventando un segundo argumento, ¿no? Entonces, ahí va desarrollando en esos 8 minutos esos dos argumentos. ¿Tienen que ser dos exactamente? No. Pueden ser tres, pueden ser uno, pero en general dos está bien. Entonces, ¿qué pasa? Va desarrollando ese argumento. Eh, ¿Cómo lo va desarrollando? Lo va desarrollando con contenido. Por ejemplo, si decimos que un primer argumento para defender el uso del lenguaje inclusivo es visibilizar a determinados colectivos o géneros, bueno, ahí se pueden poner ejemplos, se puede citar estadísticas, o trabajos académicos, o poner, digamos, casos puntuales, o hacer razonamientos. Hay muchos modos de construir argumentos, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Y también acepta uno o dos puntos de información. A veces puede suceder que al primer orador no le hagan puntos de información porque está planteando el asunto. Pero puede suceder en todo caso este, que le hagan y bueno, no pasa nada. Ahí contesta los puntos de información. En el caso, cuando termina de hablar, imagínense que este fuera un debate real, lo que va a suceder antes, cuando empieza el debate, primero el presidente del jurado le va a preguntar los nombres de los debatientes y quién va a debatir en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y quién va a hacer el discurso de réplica. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando arranca el debate, cuando comienza, le va a decir, bueno, fulanito de tal, primer orador de casa de proposición, te damos los 8 minutos, comienza tu tiempo y se controla el tiempo y tiene hasta 8 minutos. No es necesario ocupar los 8 minutos, o sea, rellenar todo, pero en general se llega a veces un poco menos, pero no es tan difícil tampoco de rellenar. Cuando termina de hablar el primer orador o oradora, lo que va a suceder es que el presidente del jurado, el panel de jueces, va a decir, bueno, muchas gracias, fulanito de tal, ahora es el turno del primer orador de la casa de oposición, que es fulanito de tal. Entonces, ahí le da la palabra al primer orador de casa de oposición, ¿y qué es lo que va a hacer? Y ahí te dice, esto están las bases, como les decía, una guía. Por ejemplo, esboza los argumentos que su equipo estará haciendo durante el debate. Puede también decir, bueno, nosotros nos oponemos al uso del lenguaje inclusivo y vamos a desarrollar fundamentalmente estos tres argumentos, tal, tal y tal. Y también va a intentar refutar los argumentos que acaba de escuchar del orador, del primer orador de casa de proposición. Si puede refutar o si estima conveniente dar algún tipo de refutación. Porque además de eso, lo que va a hacer es introducir dos argumentos que defiendan su oposición a la moción. O sea, va a desarrollar esos dos argumentos de por qué no debería fomentarse el uso del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, uno de esos argumentos podría ser de que el lenguaje evoluciona de un modo natural y no a través de determinadas políticas que se lleven adelante para, aunque sean con fines loables, ¿no? Ese podría ser un argumento y se desarrolla, y así otros argumentos más. Pues bien, y si le hacen puntos de información, también, bueno, con que acepte uno o dos, está bien. Vieron que entre todas estas cosas que puede hacer y que se aconseja que haga cada uno de los oradores, 8 minutos no es tanto tiempo. Y más si vos antes estudiaste sobre el tema, sobre los argumentos y preparaste. O sea, en realidad no es tanto tiempo, les voy diciendo, para hacer. Pero a veces no se rellena, pero se podría rellenar los 8 minutos con todas estas actividades, con todas esas acciones que se pueden hacer. Bueno, termina el primer orador de la casa de oposición. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ahora le va a tocar el segundo orador de proposición.
sea, el presidente del panel le va a decir, bueno, a ver, fulanita de tal es la segunda oradora de la casa de proposición. Bueno, te damos la palabra, tenés 8 minutos, y bueno, lo que va a hacer la segunda oradora en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar refutar los argumentos presentados por la otra parte, o sea, hasta el momento el único que habló de la casa de oposición es el primer orador, o sea que lo que acaba de escuchar de la casa de oposición, ahí va a intentar refutar, eh, y también puede fortalecer los que dijo su primer compañero, el primer orador de su propia casa. Pero además, lo que también puede hacer es agregar, incorporar un argumento nuevo. O sea, algo que no, o sea, introduce un argumento nuevo que no estaba en el debate. ¿Tá? Entonces, eso también es función. Y naturalmente también aceptar uno o dos puntos de información en caso de que la otra casa se los haga, sería recomendable. Termina la segunda oradora de la casa de proposición, le va a tocar entonces el turno al segundo orador de la casa de oposición, en este caso, y ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo, o sea, va a intentar refutar los argumentos que escuchó tanto del primero o del segundo orador de la casa contraria, y además va a intentar también presentar un argumento nuevo o potenciar los que ya dijo su compañero, el primer orador de la casa de oposición. Una vez que termina, le toca el turno al tercer orador de la casa de proposición. Y en este caso, el rol del tercer orador no es introducir nuevos argumentos, sino que más bien refutar lo que escuchó de la otra casa y, en todo caso, reforzar los argumentos que ya dieron sus compañeros. Obviamente pueden incorporar información nueva, datos nuevos, pero no argumentos nuevos. Eh, y bueno, también aceptar los puntos de información es parte de lo que le toca, digamos, al orador. Después le toca al tercer orador de la casa de oposición y el rol es el mismo. No introducir argumentos, puede potenciar los ya escuchados, puede refutar eh, los que dijo la casa contraria y ahí va la mecánica. Y luego que termina el tercer orador de la casa de oposición, ¿qué es lo que va a suceder? Ay, perdón. Va a venir el discurso de réplica, que acá no puse el detalle. Pero el discurso de réplica lo tiene que hacer no un cuarto orador, sino que lo va a hacer o bien el primer orador el primer orador o el segundo orador de la casa. O sea, el único que no puede hacer el discurso de réplica es el tercer orador, o sea, el que habló antes, ¿no? Entonces, todo eso se pacta antes de iniciar el debate. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el tercer orador de la casa de oposición, le va a tocar la réplica a la casa de oposición, o sea, se invierten los términos. Primero va a oposición. Entonces, pongámosle que el, el primer orador de la casa de... El primer orador de la casa de oposición, el primer orador de la casa de oposición, este es quien va a ser es quien va a hacer el debate. ¿Está? Vamos a acomodar un poquito esto porque no he centrado. Ahí está. El primer orador de la casa de oposición es quien va a hacer la réplica. Pues bien, tiene 4 minutos para poder realizar la presentación, digamos, de esta réplica que va a intentar mostrar por qué su casa es la que presentó los mejores argumentos y que merece ganar el debate. Luego de esto va a tener el discurso de réplica, la casa de proposición, que va a tener 4 minutos para poder presentar también como un resumen, digamos, de lo que presentó su casa para poder determinar, nada, para poder convencer, digamos, intentar convencer a los jueces que ellos han, bueno, presentado los mejores argumentos para el debate. Bien, vamos a entrar entonces al segundo punto. Una vez visto esto, no sé si queda alguna duda acerca del formato de debate. Vamos, o si queda claro. Bueno, Yo tengo una duda, perdón, no sé si me escucha bien. sí, sí. Las proposiciones y
¿Y las mociones se van a saber de antemano? Me refiero a qué le toca a cada equipo o es algo que se sabe el día del debate. Sí, o sea, las mociones se saben porque están en las bases. Eso, esos están establecidas en las bases. En la última parte de las bases están las mociones que se van a debatir tanto en la primera instancia, que es la preselección, que es virtual, que va a ser el sábado 10 de agosto, como también en la instancia presencial, donde van a clasificar 24 equipos que van a venir acá hasta Montevideo, y ahí se va a debatir, algunas mociones se repiten y otras mociones son distintas. Eso, ¿estamos claros con el tema de las mociones? Sí, eso sí. Sí, perfecto. Está. Y lo segundo, y las bases después yo las voy a compartir también. Y lo segundo es, o si también las pueden, enseguida ponen ANEP, cuarto torneo nacional de debate en Google y salen enseguida las bases, ¿no? Eso es totalmente público. Y sobre la posición que le toca debatir a cada uno de los equipos, más cerca del debate vamos a comunicar. Hay algunos debates que sí se dice qué posición le va a tocar a cada casa o cada equipo antes del debate. Y algunos se van a enterar allí. O sea que a veces tienen que preparar las dos posiciones. Perfecto, gracias. De nada. Otra pregunta antes de pasar al siguiente punto. Se ve bien el esquema ahora, ¿no? Está ahí el esquema de exposición. Bueno, ahí si se ve bien tendría que estar resaltado el punto número 2, que es estrategias para la creación de argumentos. O sea, a ver, primero, hay una diferencia básica, esencial, que es necesario tener en cuenta, que es la siguiente. No se debaten sobre temas, sino que se debate sobre mociones. Que esto está clarísimo porque se debaten sobre mociones. Eso no es nada, no estoy diciendo nada nuevo. Pero al preparar un tema, no es lo mismo que preparar una moción. Cuando uno prepara un tema, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo que estaba. Si yo digo, bueno, voy a preparar para dar una disertación sobre el lenguaje inclusivo, entonces yo voy a ir a explicar, en todo caso, no sé, la historia del lenguaje inclusivo, distintos tipos de concepciones, críticas que se establecen, apoyos que han tenido, países donde se utiliza más, donde se utiliza menos, donde se prohibió, en fin. Yo estoy exponiendo un tema, o sea, busco datos para elaborar un discurso explicativo. Yo no estoy defendiendo u oponiéndome al lenguaje inclusivo, sino que estoy simplemente explicándolo como fenómeno lingüístico, social, no sé, político, desde las distintas aristas que sé. Entonces, cuando yo preparo un tema, lo que voy a buscar es esa información y la voy a intentar organizar en capítulos, en partes de exposición, como yo estoy haciendo ahora con esta exposición. Lo divido en capítulos, en temas. Ahora, preparar una moción para un debate no es preparar un tema. En primer lugar, porque ustedes no van a debatir sobre el lenguaje inclusivo, van a debatir si están a favor o en contra de que se fomente. O sea, ya hay una toma de postura. Y cuando uno prepara una moción, uno no está buscando capítulos o temas, uno lo que busca son argumentos. O sea, toda la búsqueda de información que ustedes hagan no está enfocado en explicarle a los jueces qué es el lenguaje inclusivo, cuál es su historia, por qué se usa, quiénes están en contra. No, eso sería una explicación. Lo que ustedes tienen que buscar, o sea, toda la información está dirigida a buscar argumentos. Por ejemplo, si ustedes están a favor del lenguaje inclusivo, bueno, podrán buscar de la historia del lenguaje inclusivo, de quienes lo defienden, pero siempre enfocado a buscar argumentos. O sea, razones por la cual la posición que ustedes tienen que defender es la más conveniente o la más correcta o la que tiene mayores razones o la que es más razonable, digamos. Por ejemplo, no sé, debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana, pongámosle. Bueno, uno puede ir a buscar la historia de la ley que permite la marihuana, lo que pasa en otros países, pero uno está buscando argumentos. ¿Por qué debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana en Uruguay?
Bueno, porque es mal para la salud, o porque fomenta el narcotráfico, o porque... Y todo lo que nosotros busquemos de información va a intentar darle contenido a esos argumentos. Pero nuestra cabeza tiene que estar enfocada en encontrar argumentos. Entonces, por eso, esto es la introducción al punto número 2, son estrategias que es para la creación de argumentos. O sea, ¿cómo podemos enfocar nuestra mente para que se nos ocurran argumentos? Bien, dicho esto, una aclaración preliminar, y es que todo lo que vamos a ver a continuación no exime lo siguiente, o sea, la principal fuente para la creación de argumentos es la investigación acerca de los temas. No obstante ello, se mencionarán algunas estrategias creativas que permiten guiar la investigación o retroalimentarse con ella. Por ejemplo, vuelvo, si estoy hablando del uso recreativo de marihuana, bueno, me tendré que informar del tema en sí mismo, pero después yo estoy buscando argumentos para defender lo que yo tengo que defender. O para defender lo que yo tengo que defender. O también para refutar la posición contraria. Pero eso lo vamos a ver. Bueno, miren. Acá los dos ejemplos que uno ya hice alusión, ¿no? Esta casa cree que el fútbol es un deporte violento, que es moción de hecho no importa en esta exposición. Y esta casa prohibiría el consumo recreativo de marihuana. ¿Ah? Tengan en mente estos dos ejemplos para ver cómo crearíamos argumentos. Bien, la primera estrategia para crear argumentos es la más libre de todas, que es la lluvia de ideas. Esto quiere decir que planteada una moción es diga lo que y anote lo que a usted se le ocurra. No hay filtro. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que el fútbol es un deporte violento. ¿Por qué? Y bueno, todo lo que se me ocurra a mí, o si estoy en grupo, lo que sea, aunque sea una bobada, un divague, no importa, se anota todo, o sea, no hay filtro. ¿Tá? Cualquier cosa por la que yo crea que el fútbol es un deporte violento o que no es violento, porque capaz que tengo que mostrar lo contrario, perfecto, lo voy anotando. La lluvia de ideas lo que hace es como liberar un poco la mente de esas restricciones que nosotros nos ponemos y entonces nos permite liberar. ¿Qué hacemos después que anotamos todo lo que se nos ocurrió? Bueno, después sí, depuramos, viene la parte de depuración y bueno, lo que es no sirve, no tiene asidero, era simplemente un delirio, lo sacamos y nos vamos quedando con aquel residuo de esas ideas que, bueno, podrían estar buenas. A veces si lo hacemos en grupo puede suceder que la lluvia de ideas pueda cohibir a algunas personas. Por ejemplo, hay personas que son más extrovertidas o les gusta hablar o se divierten y hay otras que no, que son más tímidas, que por ahí qué sé yo, no se sienten tan cómodas. O hay grupos en los que hay personas que son avasallantes, porque, aunque no lo quieran, porque son muy extrovertidas, porque tienen mucho carisma, y hay entonces otras personas por ahí se sienten un poquito más apagadas. Para evitar o neutralizar esto, lo que se puede hacer es una lluvia de ideas en la que las personas vayan anotando en papelitos, sin decir en voz alta, vayan anotando en papelitos y vayan poniendo una cajita, en un lugar, todo lo que se les ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Después de que todo el grupo, pensando que lo hacemos, esto es en grupo, ¿no? Si después el grupo hace todo ese ejercicio de meter todos los argumentos que se le ocurrió dentro de una cajita, después, ¿qué va a suceder? Se abre, se leen los argumentos y bueno, lo que es un divague va a quedar, digamos, se va a descartar y los argumentos que estén buenos, esos se van a seguir evaluando para ver si se pueden profundizar, se puede encontrar más datos para que pues, sean parte de nuestra defensa, de nuestra posible, bueno, argumentos que vamos a escoger. ¿Tá? O sea que la lluvia de ideas es el modo más libre y ya les digo, si no es a viva voz, se puede hacer con papelitos, así para que la gente no se cohíba y todos se animen a tirar ideas. ¿Tá? También se puede hacer en solitario, por supuesto. ¿No? Bueno, la segunda tiene que ver con definiciones estipulativas. Y esto nos da mucha libertad. Las definiciones, como les decía, es importantísimo tener claro las definiciones clave de los términos clave en un debate. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que estamos en contra de la marihuana
como por uso recreativo, bueno, podríamos definir entonces qué es uso recreativo. Y para definir los términos, bueno, podemos utilizar el diccionario, diccionarios especializados, pero muchas veces no hay definiciones en concreto específicas, y entonces nosotros definimos o proponemos una definición. Cuando nosotros proponemos una definición, bueno, miren, yo voy a entender eh, por consumo recreativo el uso que se hace no abusivo de una sustancia sin ninguna razón médica que haya de por medio, pongámosle que yo lo defino así. Bueno, estoy estipulando una definición, proponiendo una definición. Ojo, la otra casa después me la puede refutar o puede estar en contra, ¿no? Pero el hecho de pensar que yo puedo entrar a la moción definiendo razonablemente, ¿no? Los términos, en caso de que no existan definiciones muy claras o muy consensuadas, también nos abre la posibilidad de pensar la definición como propia parte, como parte misma de la argumentación. Una tercera estrategia tiene que ver con los encuadres. También en inglés se dice framing, es así como el término, que no tiene nada de es un encuadre, ¿no? Este, eh, ¿Qué quiere decir el encuadre? Que nosotros vamos a guiar nuestra mente para no buscar al voleo como la lluvia de ideas de determinados argumentos, sino enfocado de determinado modo, como si fuera una cámara de televisión. Pongamos el caso del ejemplo de el fútbol. Esta casa cree que el fútbol es un deporte violento. Bueno, yo puedo decir, voy a enfocar mi cámara solamente en lo que pasa en la cancha. Entonces voy a decir, voy a pensar argumentos que solamente incluyan cuestiones que pasan en la cancha. Entonces, uno puede decir, bueno, hay muchos FAO, la tarjeta roja, o hubo ejemplos específicos de jugadas violentas o acciones violentas dentro de la cancha de algún equipo, en fin. Y ahí puedo pensar todos los argumentos que se me ocurran, pero puedo alejar un poquito la cámara y digo, bueno, no voy a solamente a tener en cuenta lo que pasa en el campo de juego, sino todo en la tribuna, pongámosle también. Entonces, bueno, ahí puedo hablar de las barras bravas, puedo hablar de otras cosas que no son solamente del campo de juego. Pero podría poner más alejada la cámara y hablar de la ciudad, como ponerla, como dejar no solamente lo que pasa dentro de un estadio, sino de la ciudad en donde está ese estadio. Entonces uno podría decir, bueno, el fútbol es un deporte violento porque comparado con la violencia que sucede fuera, hay mucha mayor cantidad de violencia expresada. O al revés, podría llegar a decir, miren, no es un deporte violento porque si uno compara la violencia que hay actualmente en la ciudad, realmente lo que pasa dentro de un estadio no llega a ser tan intenso como cosas que se ven afuera. Entonces, en realidad, este argumento lo que está considerando no es solamente lo que pasa dentro del estadio, sino lo que pasa en la ciudad. Y uno podría alejar más la cámara, o sea, como que mira a todo el mundo, digamos, o desde muy lejos y decir, bueno, en comparación al ser humano en general, lo que pasa en el fútbol no es más violento que el ser humano en sí en cualquier otra situación. Por lo tanto, no es un deporte violento el fútbol porque si expresa violencia es la violencia humana y ya está. ¿Entienden? O sea, no sé si se va a entender la cuestión. O sea, no es lo mismo decir que el fútbol es un deporte violento o no, presentando datos de lo que sucede en el campo de juego, que hablando del ser humano en general. Es como que yo enfoco determinados lugares. O puedo enfocar solamente en la tribuna, o me puedo enfocar solamente en, no sé, en el arco de lo que pasa con el golero, qué sé yo. ¿Entienden? O sea, es como que yo digo, enfoco mi mente y pienso solamente ahí. O puedo ampliar, o sea, alejar la cámara y pensar más a partir de argumentos más amplios. Otra herramienta que tenemos, que esto ya es, digamos, también para pensar dónde buscar eh, argumentos, es no tanto pensar en argumentos en sí mismos, sino pensar en tipos de evidencia que podrían apoyar o refutarle la posición. Por ejemplo, si estamos en el caso este del fútbol,
uno podría decir, bueno, ¿dónde podría yo encontrar evidencia de la violencia o no violencia del fútbol? Y bueno, podría ser en libros de historia del fútbol o en historia, no sé, libros de medicina que tengan que ver con el fútbol, o podría ser en periódicos, en diarios, en fin, en estudiosos del fútbol, en fin. Pensar también en dónde podría obtener mayor información, información más rica, eh, para poder seguir construyendo argumentos. Otro modo de enfocar nuestra mente para encontrar argumentos es pensar en los principios o valores que se relacionan o fortalecen la posición o los disvalores que la debilitan. Voy a poner un ejemplo. Pongamos que estamos defendiendo de que debería prohibirse la marihuana con uso recreativo. Pues bien, ¿qué valores están en juego? Por ejemplo, puede ser la salud, uno de los valores, o puede ser la libertad, otro de los valores. Si yo quisiera, por ejemplo, defender lo que es la, la prohibición del uso de marihuana con fines recreativos, entonces lo que yo podría decir es que habría que prohibirlo porque hay una cuestión que es fundamental, que es la salud que está en juego. Entonces yo voy hacia el principio que es la salud, pero alguien podría defender lo contrario diciendo no, no hay que prohibir la marihuana con fines recreativos porque hay algo que es importantísimo y es que el ser humano pueda elegir, pueda ser libre de poder digamos, nada, tomar la decisión de si realmente se, mm, o sea, utiliza, digamos, la marihuana para con fines recreativos o no. Am, ¿Se ve bien ahí la pantalla? Perfecto. Bien. Entonces, tenemos, o por ejemplo, le pongo otro ejemplo, ¿no? Eh, si uno dice, bueno, debería haber, no sé, debería sustituirse progresivamente los baños mixtos, perdón, los baños separados por género por baños mixtos. Y bueno, uno podría defender o estar en contra de eso, pero por ejemplo, para defender una posición, uno podría decir, bueno, el principio de inclusión. Por ejemplo, hay algo que está relacionado con incluir a todos, no separar, en fin. O para oponerse a que haya baños mixtos de todos los géneros, uno podría decir como valor la seguridad. Entonces, lo que está en juego es la seguridad, si están todos juntos, capaz que eso puede generar alguna situación de violencia o alguna cuestión de violencia sexual, en fin. ¿Entienden? O sea, pero todos los argumentos van enfocados en los principios o valores que están en juego, tanto si yo defiendo una postura como si no la defiendo. Entonces, si yo me enfoco y pienso, bueno, ¿qué valores se fortalecen si yo defiendo esta emoción? ¿O qué valores se fortalecen si yo me opongo a esta emoción? Entonces, yo ahí puedo extraer argumentos que vayan a mostrar, ¿no?, cómo está involucrado ese principio o ese valor al yo defender una posición a otra, ¿no? Por ejemplo, esto de los baños mixtos, dice, bueno, yo defiendo que haya baños mixtos porque hay algo que es fundamental y es la inclusión. Entonces, claro, yo presento un argumento con base en la inclusión, que ese es el principio, digamos, que estoy trayendo al debate para sostener esta postura. Lo mismo que, por ejemplo, si yo me opongo al uso de la marihuana con fines recreativos, podría decir yo me opongo porque hay algo que es importantísimo, es la salud. Entonces, mi argumento es que me opongo porque yo defiendo la salud y creo que el hecho de que exista el uso, sea legal el consumo recreativo, afecta a la salud. Y eso lo probaré de distintos modos, con datos, estadísticas, en fin, con opiniones de expertos, lo que fuera, ¿no? Una sexta posibilidad para poder defender, para poder encontrar argumentos, es pensar en las consecuencias positivas o negativas asociadas a una posición. Vuelvo al ejemplo eh, del
la prohibición de la marihuana, ¿no? Yo podría decir, bueno, miren, yo estoy en contra de que se prohíba, porque si se llegase a prohibir, eso traería consecuencias muy negativas y es que fomentaría el mercado negro y con ello el narcotráfico. Entonces, yo lo que estoy presentando es un argumento, en este caso me estoy oponiendo a la prohibición porque digo que si se llegara a prohibir pasarían cosas negativas. O yo diría, bueno, no sé, defiendo el uso o no defiendo el uso del lenguaje inclusivo, me opongo al uso del lenguaje inclusivo porque si se llegase a defender el uso del lenguaje inclusivo, se estaría desvirtuando la lengua. Como consecuencia, se generaría una lengua más pobre. Pongámosle, estoy diciendo una posibilidad. También puedo decir cosas positivas. Yo defiendo, pongámosle, la prohibición del uso recreativo de la marihuana porque entiendo que eso va a traer consecuencias muy beneficiosas en términos de la salud o en términos de la convivencia, en fin, o en términos de la salud mental, por ejemplo. Entonces, yo puedo presentar ahora no principios, sino consecuencias. ¿Qué cosa buena se derivaría de defender mi postura, mi posición, o qué cosa negativa sucedería como consecuencia de no defender mi postura? Otro mecanismo es pararse en los puntos de vista de distintos actores involucrados. Por ejemplo, si nosotros tenemos una moción que es, esta casa cree que el fútbol es un deporte violento. Bueno, ¿violento respecto de quién? Entonces, bueno, ¿qué sería violencia desde el punto de vista de los jugadores? O desde el punto de vista de los hinchas, o desde el punto de vista de los niños que van y miran. Uno podría decir es violento porque en realidad cultiva la violencia en las nuevas generaciones. O sea, desde el punto de vista de los niños, ellos están mirando un ejemplo que no es positivo, o sea, que incita, digamos, a esa violencia. Eh, También uno podría decir, bueno, desde el punto de vista de los jugadores, es o no es violento porque a ellos les pasa tal cosa, en fin. ¿No? O sea, pararse en los distintos actores involucrados. Por ejemplo, uno dice, bueno, la marihuana debería prohibirse como uso recreativo, y bueno, desde el punto de vista del Estado, pongámosle, sí debería prohibirse porque tal cosa. O desde el punto de vista de los consumidores, o desde el punto de vista de, no sé, dije el Estado, dije los consumidores, dije, bueno, las farmacéuticas, desde el punto de vista del, del equipo, del Ministerio de Salud Pública, en fin. Uno podría pararse en distintos actores y decir, bueno, para ellos sería positivo, sería o no, sería negativo, y ahí encontrar argumentos amparándose en esos actores que son afectados de un modo u otro por la moción. Y bueno, la última de las estrategias tiene que ver con los puntos de vista desde distintas áreas o disciplinas. Vuelvo al mismo ejemplo del fútbol como un deporte violento. Uno podría decir que el fútbol es un deporte violento porque desde el punto de vista antropológico, tal y tal cosa. O desde el punto de vista de la historia del deporte, tal y tal cosa. O desde el punto de vista de la sociología, tal y tal cosa. Entonces, uno puede como hacer el recorte o enfocar la mente en un ámbito de una disciplina. Obviamente, muchas veces van a estar relacionadas más de una disciplina, ¿no? Pero nos ayuda como, por ejemplo, para tirar o para enfocar la mente para un lado o para el otro, digamos. Eso nos recorta, porque el problema acá es que si uno no le da un orden a la mente, no le da un orden a la mente, lo que va a suceder es que va a tener como problema que se va a dispersar. Y para eso está el tema de la lluvia de ideas como una de las estrategias para poder realizarlo. Pero si no hay lluvia de ideas, entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en en uno de los aspectos. Bien. No sé si hay alguna consulta acerca de esta segunda parte, digamos, de la exposición.
A ver, bueno, si no hay ninguna consulta, nada, seguimos entonces para a la tercera parte. A ver si me dicen que sí o que no, ¿no? Vamos entonces a la tercera parte. ¿Qué son las operaciones con los argumentos? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con los argumentos? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Sí. Bien. Entonces, las operaciones con los argumentos. O sea, ¿qué cosas podemos hacer con esos argumentos dependiendo eh, si estamos defendiendo una postura u otra? Bueno, hay algunos argumentos. Entonces vamos a ver dos cosas. Primero, ¿qué sucede cuando tenemos argumentos que son de nuestro lado del debate? O sea, ¿qué quiere decir? Y con esto una aclaración. Cuando nosotros preparamos un debate, no es que, pongámosle que nos toca una postura, ¿no? Defender que el fútbol es un deporte violento. Bueno, lo que sería pobre, digamos, en cuestión de preparación del debate, es solo preparar la postura que te tocó defender. Lo que es más adecuado, más rico, que es mucho más potente, digamos, en cuanto a la preparación, es preparar ambas posturas. O sea, preparar tanto lo que te tocó defender, o sea, lo que está de tu lado, de nuestro lado del debate, eso quiere decir, como aquello que está del otro lado del debate. Porque si a nosotros nos tocó defender que el fútbol es un deporte violento, entonces nuestro lado del debate es ese, defender que el fútbol es un deporte violento, mientras que el lado contrario sería defender que no es violento. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que podemos hacer con los argumentos, si son los argumentos que nos toca defender a nosotros o son los argumentos de la otra parte. Ahí hay dos cosas diferentes, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bueno, con argumentos de nuestro lado del debate, en relación a un argumento podemos realizar al menos tres operaciones, que son las que vamos a ver acá. Introducir, fundamentar y fortalecer. Introducir consiste en proponer una nueva razón para sostener el punto de vista o un nuevo argumento. Por ejemplo, si yo digo que no debería o debería fomentarse el uso del lenguaje inclusivo, bueno, un argumento puede ser el argumento de la eh, justicia social o de la inclusión o el argumento lingüístico, un argumento lingüístico que permita el uso del lenguaje inclusivo de un modo adecuado. Pongámoslo. Entonces, cuando uno introduce un argumento, es una decisión, porque no cualquier argumento que se te ocurra, por eso la lluvia de ideas y toda esta forma de elaborar argumentos, no cualquier argumento que se te ocurra está bueno. Hay una, para que ustedes lo vean gráficamente, o sea, como se lo imaginen, piensen que lo que ustedes tienen que defender, la moción, o si fuera la contra de la moción, es como una cúpula. Esa es la cúpula como de una catedral. Y los ladrillos que sostienen esa cúpula son los argumentos o las razones. ¿Tá? Es lo mismo, en este caso es lo mismo. ¿Tá? Entonces, cuando yo agrego ladrillitos, estoy agregando razones para defender, para sostener esa cúpula. Entonces, si yo pongo ladrillos huecos o de muy mala calidad, ¿qué es lo que va a suceder? Esa cúpula que está sostenida por los ladrillitos se me va a caer. Entonces yo lo primero que tengo que decidir es si yo voy a traer a un debate algunos argumentos o los voy a sacar. Porque para empezar, yo no puedo presentar 700 argumentos en un debate, ni tampoco aunque pudiera, no está bueno por dos motivos. Primero, porque no todos los argumentos son de la misma calidad. Y segundo, porque muchas veces puede debilitar ese exceso la argumentación, incluso hasta por cansancio, por hartazgo, o por repetición, por reiteración indebida. Entonces, lo primero es la primera decisión, es si yo voy a introducir o no un argumento. Y entre los múltiples argumentos que es posible desarrollar en la etapa creativa, introducir un argumento a la defensa de nuestro lado insume una decisión. No todo argumento merece ser introducido, que es lo que ya les conté. Introducir argumentos
no es sinónimo de introducir buenos argumentos. Es necesario fundamentar y fortalecer cada argumento, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, yo puedo introducir, entonces yo digo, bueno, el lenguaje inclusivo lo voy a defender porque creo que va a favor de la inclusión. Pero imagínense que yo dijera solamente eso. Es como un titular, en realidad no estoy diciendo algo, pero no estoy diciendo nada. Yo tengo que hacer algo con ese titular que tiré. Bueno, eso es lo que voy a hacer es para ese titular, cuando yo relleno, digamos, o pongo información acerca de eso, lo que estoy haciendo es fundamentar. Seguimos con la metáfora de esta catedral. Imagínense que yo tengo esa cúpula y la primera hilera, digamos, que está como debajo de la cúpula son los ladrillitos. Pero esos ladrillos también necesitan ser fundamentados. O sea, yo voy a tener que poner más ladrillos abajo de esos ladrillos. Por ejemplo, si yo digo, defiendo el lenguaje inclusivo porque es bueno para la inclusión, y bueno, pero va a tener que decir por qué es bueno para la inclusión, o sea, poner más ladrillitos que fundamenten ese primer ladrillo. O sea, bueno, es bueno para la inclusión porque en los países donde se ha instalado el lenguaje inclusivo ha habido mayor inclusión, o porque está demostrado que el lenguaje y la realidad social tienen un efecto importante, o porque tiene todo eso que yo vaya construyendo discursivamente para darle más potencia, más solidez, más fundamento, es fundamental. ¿Tá? Yo digo, ¿por qué estoy diciendo que una de las razones en este caso es la inclusión? Entonces, fundamentar consiste en incorporar razones que hagan que el argumento que hemos introducido sea sólido, o sea, se fundamente. Y en el debate, una fundamentación rica le permite al orador que el discurso sea más extenso y que se sustente mejor, por supuesto. O sea, no solamente rellenar más, poder hablar más, sino que hablar más con contenido. Una gran cantidad de razones no es sinónimo de calidad. Si una razón es débil, será mejor no emplearla, pues podrá dar pie a una objeción. Pongámosle que seguimos con esto del lenguaje inclusivo y yo cito, pongámosle un país, pero mi ejemplo es muy débil o ya está refutado por mucha gente, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo un fundamento débil, lo que va a pasar es que la casa contraria se va a aprender, o sea, va a aprovechar esa debilidad, si es hábil como para darse cuenta, para ir a atacar esa parte más débil. Y muchas veces da la sensación de que si se ataca un argumento o un ejemplo malo o una pequeña fundamentación mala, da a veces la apariencia de que se está rompiendo todo el argumento en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado también de qué se decide incluir y qué no. A veces es mejor no incluir algunas cosas de las cuales son débiles en sí mismas. Se debe cuidar que las razones sean sólidas en sí mismas y que estén organizadas. Un discurso organizado da la impresión de mayor solidez. Vieron que cuando arranca el primer orador, una de las primeras cosas que dice el esquema es que puede presentar como el esquema del debate, ¿no? Acá se va a debatir tres argumentos, como presenta eso. Cuando presentás el esquema, también le da no solamente un orden a la gente, sino que da apariencia de más solidez. Cuando digo apariencia no quiere decir que sea falso, sino que no solamente es sólido, sino que impresiona ser sólido. Bueno, explorar distintos tipos de razones como forma de fundamentación, ejemplos, argumentos de autoridad, analogías, razonamiento por absurdo, en fin, hay muchísimos tipos de argumentos para poder fundamentar. Y las razones que están relacionadas pueden agruparse por criterios. No es necesario emplear en el discurso todas las razones que fundamentan el argumento y podría ser estratégico reservar algunas que un orador posterior pueda complementar, para que un orador posterior pueda complementar la defensa. Por ejemplo, yo podría tener varios ejemplos diciendo por qué habría que prohibir el uso recreativo de la marihuana y poder tener varios países como ejemplo de eso, de lo que estoy defendiendo. Pero no tengo por qué decirlos todos en el mismo momento. Puedo reservar alguno para que lo diga otro orador o para reservármelo
para otra instancia o por si me hace una objeción, un punto de información. Esas son decisiones que se toman. Y así como fundamentar es una de las operaciones importantes dentro de los argumentos, la tercera que les quiero contar es fortalecer. Y volviendo a la metáfora de la catedral y los ladrillos y todo esto tan arquitectónico, fortalecer sería lo siguiente. Imagínense que la otra casa en realidad es como si fueran guerreros que me van a tirar piedras contra mi catedral, contra esa cúpula que está sostenida por los ladrillos. Entonces, ¿qué sucede? No solamente tengo que construir bien mi catedral, o sea, la defensa de mi, de mi posición, sino que también tengo que estar prevenido de los ataques que van a venir de otro lado. Los ataques me refiero a objeciones, preguntas, puntos de información, o sea, todo lo que es parte de los puntos de información o las refutaciones que me van a ir haciendo los otros oradores a lo largo del debate. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para fortalecer mis puntos, mis argumentos? No solamente encontrar razones de por qué están buenísimos, de por qué están bárbaros, sino también investigar y pensar de antemano cuáles son las posibles objeciones que a mí me podrían hacer de esos argumentos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, debería prohibirse el uso recreativo de marihuana porque de otro modo se incrementaría el narcotráfico, bueno, alguien me podría decir, bueno, pero en algunos países no está esa relación. Bueno, yo necesitaría pensar que esa es una objeción posible. Y para cada objeción detectada, fortalecer el argumento, implica elaborar una respuesta. Por ejemplo, si alguien me dijera, me objetara esto, ¿qué es lo que yo contestaría? Y entonces, ahí puede pasar dos cosas. O que esa objeción no es pertinente, porque no tiene nada que ver, o en fin, entonces yo no contesto nada, simplemente digo que esa objeción no tiene lugar, no tiene cabida dentro de- del debate, porque no está dentro del ámbito del debate, o si sí, o si es cierto que tiene cabida, que tiene un sentido, entonces elaborar una respuesta. Puede pasar que no tenga una respuesta y ahí tendré que incluso decidir si yo introduzco un tipo de argumento de esa índole. O sea, por regla general, yo pienso mis argumentos, pero también pienso las objeciones que me pueden hacer los otros y yo contestar. ¿Puedo prever todas las objeciones? Y no, porque adivino no soy. Pero los debates, si bien tienen mucha riqueza, tampoco no son ilimitados los argumentos y las objeciones. Pueden ser árboles muy grandes, que tampoco no es que uno pueda pretender saberlo todo sobre una moción, pero si uno realmente prepara y fortalece los argumentos propios, y bueno, la postura se fortalece muchísimo, porque cualquier objeción que se pueda hacer, o bueno, cualquiera no, pero una gran cantidad de objeciones, podría haber una respuesta para hacer, y que además no tenés que pensarla en el momento, porque ya la pensaste previamente. Como ya la pensaste antes, entonces lo que va a pasar es que tenés una respuesta ya preparada o ya pensada. No quiere decir que esté preparada de memoria, pero sí pensada. En relación a, bueno, y entonces, esto en cuanto a fortalecer los argumentos y lo que es en cuanto a nuestro lado del debate. Ahora, respecto del otro lado del debate, ahí podemos realizar al menos tres operaciones también. O sea, del otro lado del debate quiere decir los argumentos que defienden la postura contraria a la nuestra, a la que nosotros tenemos que defender. Y ahí hay tres operaciones que yo puedo hacer. Conocer, elaborar fundamentación y refutar. Esto quiere decir que yo necesito conocer los mejores argumentos de la otra parte. O sea, no decir que como es la parte que no me tocó, bueno, debe tener argumentos, pero son todos truchos, digamos, débiles, no tienen ningún asidero. No. Ponerse en los zapatos de si me hubiera tocado defender lo contrario y pensar los mejores argumentos, o sea, conocer, porque probablemente algunos de esos argumentos salgan en el debate y lo digan la otra casa. Entonces,
Consiste en crear todos los argumentos posibles que podría defender el otro lado del debate y se requiere que en esta tarea ponerse los zapatos del otro lado del debate y encontrar la mayor cantidad de buenos argumentos que podría sostenerse. Una vez que yo pienso los mejores argumentos que podrían tener la otra casa, y bueno, elaboro la fundamentación, hago como el trabajo inverso, como si a mí me hubiera tocado haber defendido la otra parte del debate. Entonces, para cada argumento, investigo las razones, hago una tarea similar, como si me hubiera tocado a mí, pero en realidad es la parte contraria. Y una vez que sé esos argumentos y cuáles son las líneas principales de fundamentación, ¿qué es lo que hago? Voy a elaborar refutaciones. O sea, si el otro lado del debate presenta tales argumentos con determinadas fundamentaciones, yo ya tengo pensado cómo contestaría o cómo refutaría eso. Vuelvo a decir, ¿puedo adivinar todo lo que van a decir los otros del otro lado? Y no, no puedo, pero sí puedo presentar objeciones a determinadas cosas que se pueden objetar. Por eso yo les decía, bueno, acá se deben crear objeciones, y las objeciones deben ser sobre la posición razonablemente presentada, o sea, sin caricaturizar. O sea, cuanto más yo me tome en serio la posición contraria, mejor voy a poder encontrar refutaciones. Alguien va a decir, bueno, ¿qué pasa si yo estoy de acuerdo más con una postura u otra? Miren, cuando preparan el debate, si lo preparan bien, en realidad después van a poder defender cuando salgan del juego del debate lo que les parezca, pero ciertamente van a haber aprendido tanto de una postura como de otra. Bueno, vamos al tema de las preguntas. Preguntas que pueden ser objeciones también, pero acá les voy a dar como algunas herramientas que les van a servir también para dar cierta libertad para el debate o también para la vida, porque estas cosas surgen también en la vida cotidiana. ¿Y qué podemos hacer cuando nos hacen una pregunta, ¿no? ¿Cómo respondemos a una pregunta? Y en realidad, nosotros vamos a ver que tenemos cuatro opciones, siempre tenemos cuatro opciones, más allá de que a veces podemos tomar más una que otra, ¿no? Pero siempre hay cuatro opciones. Y para ver esas opciones tenemos que ver que siempre hay dos disyuntivas en juego. Una es que cuando te hacen una pregunta, vos puedes contestar o no contestar la pregunta, pero también puedes aceptar o no aceptar la formulación de la pregunta tal como viene. Ya lo vamos a ir entendiendo tanto esto. Entonces, para ver qué es lo que yo puedo hacer cuando alguien me pregunta algo, tengo que preguntarme, bueno, ¿contesto la pregunta o no? Bueno, puedo hacer que sí o no. ¿Lo contesto o no la contesto? ¿Y acepto la formulación de la pregunta? Bueno, sí o no. Aclarado esto, entonces vamos a ver las cuatro opciones que yo tengo. La primera, que es la más, a ver, no es nada nuevo esto, es responder. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿por qué el proyecto fracasó? Vamos a poner ese ejemplo. Y yo digo, bueno, fracasó porque no tuvimos los recursos necesarios. Bien, yo estoy contestando la pregunta porque di una respuesta, pero además estoy aceptando la formulación de la pregunta. Siempre toda pregunta tiene una afirmación implícita. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿por qué el proyecto fracasó? Si le sacamos la palabra ¿por qué? Nos queda una afirmación. ¿Cuál es? El proyecto fracasó. Entonces yo estoy aceptando la pregunta, o sea, aceptando la afirmación que está dentro, ¿no? Si uno está diciendo, no sé, me estoy oponiendo al lenguaje inclusivo, y alguien me dice, por qué estás defendiendo la discriminación? Si yo le saco la palabra ¿por qué? Hay una afirmación que está implícita. Estás defendiendo la discriminación. Entonces yo puedo aceptar o no aceptar esa afirmación que viene como colada en esa pregunta. Bueno, en el caso este, ¿por qué el proyecto fracasó? Vamos a poner que yo ahora acepto la formulación y contesto. Y esto es responder. No tiene nada de raro. Te hago una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Horacio, me hicieron una pregunta, la acepté como venía y la contesté. Ya está, no hay más. La segunda combinación es que yo acepto la pregunta, pero ignoro. O sea, no respondo o doy o doy una dilación. Por ejemplo, si me preguntan, bueno, ¿por qué el proyecto fracasó? Y yo podría decir,
Mire, todavía no hay datos como para dar una respuesta de eso. Estoy respondiendo, pero no estoy respondiendo. Estoy como tirando para adelante la respuesta. O esa respuesta no se la puedo contestar ahora, o no me corresponde a mí contestar eso, le corresponde a otra persona. ¿Entienden? O sea, hay muchas formas de responder, sin decir lo que me están preguntando. Y en este caso sería ignorar la pregunta tal como está, sin rechazar su formulación. O lo mismo que, supongamos en el otro caso, ¿no? Que alguien me dice, yo estoy en contra del lenguaje inclusivo, ¿no? Pongámosle que yo estoy en contra de fomentar el lenguaje inclusivo y alguien me dice, bueno, pero ¿por qué usted está a favor de la discriminación? Entonces yo podría decir, no, esa pregunta no corresponde dentro de este debate. Entonces estaría ignorando la pregunta. ¿Está? Bueno, vamos entonces estas dos son cuando acepto la formulación, pero puede pasar que yo no acepte la formulación y que tampoco la responda. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿por qué el proyecto fracasó? Yo podría responder impugnando la afirmación que está implícita ahí. Y podría decir, incluso podría contestar con otra pregunta, podría decir, bueno, pero ¿qué te hace pensar que el proyecto fracasó? ¿Cuál es el indicador? O sea, yo estoy impugnando la pregunta que quiere decir cuestionar la afirmación que viene adentro. En este caso de impugnar yo como que no estoy respondiendo, si capaz que estoy repreguntando o haciendo algo, pero no estoy respondiendo algo. Vamos a ver que hay otra opción más. El otro caso, ¿no? Volvemos al caso de esto. Yo estoy defendiendo, perdón, en contra del uso del lenguaje inclusivo y él me dice, ¿por qué usted está a favor de la discriminación? Entonces, yo podría preguntar, bueno, ¿qué le hace pensar que estar en contra del lenguaje inclusivo es estar a favor de la discriminación? ¿No? Podría desmontar ese supuesto, esa afirmación que viene adentro de la pregunta y en todo caso repreguntar, impugnar la pregunta tal como viene. ¿Se entiende esta opción cómo viene la cuestión? O sea, toda pregunta siempre tiene una afirmación. Si yo pregunto, ¿cuál es tu nombre? Estoy implícito que vos tenés un nombre. O sea, si yo te digo, ¿qué te hace suponer que tengo un nombre? Te estoy impugnando en realidad la pregunta porque estoy cuestionando la afirmación que viene adentro. Que es que si te estoy preguntando cuál es tu nombre, estoy suponiendo que vos tenés un nombre, que no estás innominado. Digo, entonces, en fin. Bueno, lo último que yo puedo hacer es reformular, o sea, quiere decir que no acepto la pregunta, pero sí la contesto. Entonces, alguien me puede decir, ¿por qué el proyecto fracasó? Y yo puedo decir, no, el proyecto no fracasó, el proyecto se reprogramó, o el proyecto, digamos, culminó su primera fase y se pensó en un plazo más largo del previsto. Entonces yo estoy desmontando esa afirmación. Lo que sucedió con el proyecto no está asociado al fracaso, sino que está asociado a una reprogramación, un replanteo, otra cosa, pero no un fracaso. O si alguien, porque yo dije que no estoy a favor del uso del lenguaje inclusivo, me dice, pero ¿por qué usted está a favor de la discriminación? Yo puedo decir, mire, nada hace suponer que el estar en contra del lenguaje inclusivo, que es una modalidad, perdón, a nada hace suponer que estar en contra de una modalidad lingüística es discriminar en sí misma. Más bien, estamos hablando no de discriminación, sino hablando de opciones de expresión o otra cosa. O sea, yo no solamente voy a impugnar esa afirmación, sino que la reformulo y contesto lo que yo reformulé. ¿No? Vuelvo al ejemplo del fracaso, ¿no? Dice, ¿por qué el proyecto fracasó? No fracasó, se reprogramó y se reprogramó por tal y tal motivo. Entonces yo impugno la pregunta, la reformulo y además contesto lo que yo reformulé. Entonces, ¿por qué les digo que siempre tenemos estas opciones? Porque cuando nos hacen objeciones o preguntas capciosas o con ánimo también de poner en jaque nuestras ideas, siempre tenemos la opción de contestar o no aceptando la pregunta, pero también podemos contestar o no cuestionando la pregunta misma. Entonces siempre tenemos esa libertad. ¿Esto quiere decir que son truquitos para escapar de la pregunta? No, no necesariamente. O sea, se podría llegar a utilizar, pero no necesariamente. Son opciones. Y son opciones, ¿saben por qué? Que son muy útiles. Porque en un diálogo o en un debate o en cualquier conversación, quien
tiene la pregunta, es el que manda. Si yo, por ejemplo, yo le estoy preguntando, ¿por qué viniste tarde? Por tal cosa. ¿Y por qué pasó tal cosa? ¿Y por qué? Y sigo preguntando, el poder lo tengo yo en esa conversación. Pero si ustedes tienen la posibilidad de repreguntar, de zafar de esa pregunta, entonces el poder se va equilibrando. O sea, no hay uno que pregunta y otro que contesta siempre. El que contesta también puede repreguntar o puede cuestionar la pregunta. Entonces, el equilibrio en un diálogo, en un debate, en cualquier cuestión comunicativa, se puede equilibrar también sabiendo que tenemos siempre, a veces en mayor o menor medida, estas cuatro opciones. Y lo último que les quiero contar, también relacionado con este tema que lo vimos para las preguntas, pero también se puede ver para los argumentos, es que nosotros, cuando nosotros estamos pensando objeciones, por ejemplo, plantear objeciones o qué objeciones me pueden hacer a mí, un modo como una fuente inagotable de objeciones es pensar los supuestos implícitos. Todo razonamiento tiene supuesto algo, y estas suposiciones se conocen como premisas implícitas. Es un término técnico, pero en realidad es bastante de sentido común. Yo no puedo fundamentar todo. Por ejemplo, si yo digo, miren, creo que el cambio climático es un problema importante en nuestra sociedad y traigo un estudio de una universidad. Bueno, hay ya implícito muchas cosas. En primer lugar, que el estudio es serio, que está hecho bien, que la universidad competente, que es prestigiosa, que los científicos utilizaron los métodos adecuados. En fin, yo no voy a decir todo eso al citar un estudio, pero alguien que me quiera objetar ese estudio podría sacar a luz todo lo que está implícito y repreguntarlo, impugnarlo. Podría decir, bueno, pero ¿esa universidad es seria? ¿O ese estudio no fue refutado por otros después? ¿O es neutral ese estudio? O sea, todo lo que está implícito dentro de las afirmaciones, de los argumentos que yo estoy dando, se podrían convertir en objeciones. Por ejemplo, esta casa considera que la obesidad moderada debería ser considerada una enfermedad. Y pongámosle que yo presento ahí el primer argumento, que es el estigma. Considerarla una enfermedad estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza. Entonces, fíjense que para yo defender o pasar de que el estigma, ¿no? De que algo sea estigmatizado es una razón para considerar que yo debería dejar de considerar algo como una enfermedad, realmente tiene varios supuestos. O sea, que lo social implica en las decisiones de catalogar a una enfermedad. O sea, entonces yo podría decir, pero usted está mezclando, o está considerando que lo social cambia un estudio médico o cambia algo que se, se define a través de cuestiones, de otras cuestiones objetivas que no son solo sociales, sino también, no sé, corporales, biológicas, en fin. O sea, a lo que voy yo podría cuestionar esta conexión entre el argumento y el punto de vista, sacando a la luz las cosas que están implícitas, ¿no? Por ejemplo, que realmente hay estudios que muestran que si se considera una enfermedad, hay gente que se siente estigmatizada por eso. O sea, ¿habrá un estudio o no? ¿O ese estudio será confiable o no? ¿Entendés? O sea, todo lo que está implícito, que yo no lo puedo decir en el debate, porque no me daría el tiempo, ni la vida, ni tampoco nadie me escucharía, porque sería tremendamente tedioso, pero hay muchas cosas que sí se pueden sacar a la luz. Y todo eso que se puede sacar a la luz, que está implícito y que tiene, a ver, que es pertinente sacar a la luz, me permite a mí construir objeciones. En el argumento 2, fallas técnicas, estudios científicos cuestionan los estándares médicos para medir la obesidad. Bueno, yo podría cuestionar, como les decía, lo del cambio climático, la legitimidad o la neutralidad de esos estudios científicos, o la cantidad, capaz que es uno solo, no es suficiente, en fin. Entonces, piensen también que al momento, así como podemos pensar argumentos, podemos pensar objeciones. Y el pensar objeciones implica
como que es tener la mente enfocada hacia lo que está implícito, y que bueno, que podríamos sacar a la luz e impugnar. Y bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles o compartir hoy. Y bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, algo que quieran ustedes agregar allí. Se quedaron totalmente. Bueno, Muy claro todo, Horacio. bueno, me alegro, me alegro. Estuvo muy bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, me alegro entonces. Qué bien. Agradecerte, sí, por la exposición. Y bueno, en la medida que ibas exponiendo, un poco ir recordando algunas experiencias y algunas anécdotas que hay tanto de entre jueces, entre los estudiantes, entre cómo los formamos a ellos para poder explicarles estas instancias. Entonces, fue eso, ¿no? Irte escuchando, ir rememorando algunas cosas y buscar qué estrategias este año poner para que realmente pongan como un poquito más, porque como hay mucho interés, pero a su vez hay eso de que, bueno, la dejo para atrás porque lo resuelvo fácil porque tengo palabras para esto, ¿verdad? Y bueno, a veces no tengo palabras para esto y tengo que sentarme a estudiar. Entonces, en esto de trabajar con los estudiantes, el cómo hacer para tener los diferentes escenarios y ver cómo voy a responder mejor a los diferentes escenarios, eso es un desafío. Sí, porque tenemos gente bueno, que necesita sentarse a trabajar. Y bueno, yo voy de alguna manera rememorando experiencias y buscando ver qué estrategias para poner en juego este año con los estudiantes en los talleres. Muchísimas gracias, Horacio, como siempre, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, Catherine, por contarnos también la experiencia de todo ese proceso con los estudiantes, que está bueno que ellos también se den cuenta de que todo esto se puede preparar, ¿no? Insumen su preparación. Y que hay una diferencia entre el que va a pasar ahí, no la va a pasar tan bien que si alguien va preparado. No es tener labia nomás. No, no, no va por ahí. No va por ahí. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dar cierre a esta primera charla, este primer encuentro, y después les voy a ir comunicando el segundo encuentro en el que vamos a profundizar más sobre los criterios de juicio en un debate que les va a resultar tanto útil a los jueces como también a los debatientes para saber qué es lo que van a estar mirando los jueces cuando estén juzgando el debate. Así que bueno, nada, nos vemos para la próxima instancia y seguimos en este proceso. Un abrazo.